Buenos días, muchachos. Hoy vamos a empezar con el tema de refrigeración. Bueno, en realidad va a ser esta clase y la del próximo lunes. Bueno, el lunes simplemente ejercicio. Es esta clase, básicamente, cátedra y el lunes ejercicio. Y bueno, después le voy a decir las fechas finales. Y el próximo miércoles eh, 7. Sea prueba 6. El 12 voy a tomar recuperativa de la parte teórica. O sea, las interrogaciones orales de la parte teórica. Y el miércoles 14, la recuperativa de la parte ejercicio. Esas serían las próximas fechas. Las vamos a anotar, o sea, voy a anotar en el MS, para que estén. Entonces sería clases de refrigeración. El lunes ejercicio sobre esto. Y ya el miércoles sería la prueba, el miércoles 7. Ya. 12 recuperativa de la parte teórica y el 14 recuperativa de la parte de ejercicio, de todas las pruebas. Si usted debe la prueba 1, tiene que dar la interrogación de la prueba 1 y resolver el ejercicio de la prueba 1. De las 2 lo mismo, 3, 4, así. ¿Ya? Eh, una consulta de las últimas fechas. Voy a comenzar con refrigeración. Y entonces vamos a proyectar la diapo. El ciclo de refrigeración que consiste en el ciclo inverso del ciclo de Carnot, que sería como la parte teórica. Y también sería la parte inversa de Rankine. Es decir, también es una máquina térmica, pero funciona de forma inversa. Es decir, como el ciclo Carnot y el ciclo Rankine, el objetivo era generar un trabajo neto. Acá la meta u objetivo o propósito del ciclo de refrigeración es entregar energía térmica. Entregar o sacar energía térmica. Por ejemplo, un refrigerador, la meta es sacar energía térmica del alimento. Y en un aire acondicionado, en la época de verano, el propósito es entregar energía térmica a, perdón, en invierno, entregar energía térmica a una casa que esté el aire frío. ¿Ya? Eh, entonces, en el caso de refrigeración, que lo vamos a ver con la parte termodinámica como ciclo, el ciclo de refrigeración, también está compuesto básicamente de 4 grandes etapas, ¿ya? Para cumplir con el ciclo termodinámico y cumplir con la condición de máquina térmica. Va a haber un depósito o fuente, también va a haber un sumidero de energía y va a haber otro dispositivo donde en este caso va a entrar trabajo, ¿ya? Que sería el compresor, ¿ya? Entonces, aquí la transferencia de calor de una región de temperatura baja a otra de alta temperatura va a requerir dispositivos especiales, que son los refrigeradores. Y estos funcionan como ciclo, actúan con el ciclo de refrigeración. No es un solo dispositivo, sino que es un conjunto de equipamiento. Entonces, aquí el fluido que circula por este ciclo se llama refrigerante. Ya en el ciclo de Carnot y ciclo Rankine, el fluido que se consideraba era agua, ¿ya? Y en los ciclos de potencia
los motores, lo que se considera como fluido que circula por estos ciclos es el aire. Y acá entonces va a ser lo refrigerante, que cumple con ciertas condiciones para ser considerado como un refrigerante. Aquí en un par de diapos más le voy a decir por qué se considera este tipo de fluido y no el agua o el aire como refrigerante. ¿Ya? Eh, Cuando un dispositivo transfiere calor de un medio de baja temperatura a uno de alta temperatura, ahí se conoce como una bomba de calor. ¿Ya? Y la diferencia entre la bomba de calor y el refrigerador básicamente es el objetivo, porque funcionan de la misma forma, pero su objetivo o propósito es diferente. Lo que decía recién, el refrigerador, el objetivo es eh, sacar calor del alimento, ¿ya? Y la bomba calor, eh, el objetivo es el flujo de energía térmica que sale, ¿ya? Dejar, entiendo, entrar ahí. Ah, entró. Entonces, así como en el ciclo Rankine, habían equipos bien específicos para hacer cumplir el ciclo Carnot, aquí también van a existir equipos que hagan cumplir el ciclo inverso de Carnot, ¿ya? O bomba calor de Carnot. Por ejemplo, si hiciéramos literalmente la inversa de Carnot, tendríamos que tener, por ejemplo, un condensador, perdón, del 1. Tendríamos que tener una turbina que pase a un evaporador, ese fluido refrigerante pasa a un compresor, y de ahí el fluido se condense y vuelve a la turbina. Se fijan acá, del 1 al 2 sería el evaporador. Eso, físicamente eso es posible, pero es poco eficiente porque estaría trabajando entre un vapor húmedo y otro vapor húmedo, donde el objetivo de los evaporadores es, la idea es evaporar totalmente el fluido, o sea, llegar hasta vapor sobrecalentado. O sea, sería poco eficiente, algo así, como de, no sé, pues 10% humedad, sí, 2%, perdón, 10% vapor, llevarlo a 80% vapor. No, no se acostumbra, eso no sería poco eficiente porque la idea es llevarlo hasta el 100% de vapor. Ese es el propósito del vapor. Después del 2 al 3, para aumentar la presión tendría que ir un compresor, pero también eh, actuaría poco eficiente porque estaría trabajando con una mezcla líquido-vapor. Entonces los equipos por lo general, o casi siempre, funcionan ya sea para líquidos o para gases. Y ya cuando está la mezcla, se complica el comportamiento del equipamiento. El 3, de 3 a 4, tendría que ser un condensador. Aquí sí estaría cumpliendo, porque, eh, porque estaría totalmente desde el líquido, perdón, de vapor saturado, totalmente hasta líquido saturado. Sería el único que estaría cumpliendo con la restricción. Y después de 4 a 1, tendría que ser una turbina. Pero aquí sí que no existe una turbina de este tipo, que entre líquido saturado y salga por otro. O sea, no duraría a nada misma, porque las turbinas son para gases, ¿ya? Entonces esto es totalmente teórico. Y ahora a la práctica se utiliza otro tipo de equipamiento, no los que están acá. Si fuera un ciclo Carnot inverso, la forma de calcular la coeficiente de desempeño, como vimos clase atrás, va a ser 1 partido por TH, partido por TL menos 1. TH sería temperatura caliente, acá, y TL sería temperatura fría, aquí. ¿Ya? Aquí, fíjense, aquí está la temperatura. Voy a usar la plumita.
Acá está la temperatura, que ven chiquitita la imagen, y acá está la entropía. Entonces, obviamente aquí temperatura constante y acá temperatura constante. Este sería TH y este sería TL. Entonces, un refrigerador o una bomba de calor que opera en el ciclo inverso de Carnot se llama refrigerador de Carnot o bomba de calor de Carnot. Y el COP, que es la forma de medir la eficiencia del ciclo de refrigeración, sea bomba calor o refrigerador, va a cambiar si es refrigerador o bomba calor, porque tienen propósitos diferentes. Entonces, por ejemplo, en el de refrigeración, de refrigeración es 1 partido QH, QL-1 o con las temperaturas. ¿Ya? Este sería en forma general o real. ¿Ya? Por general real esta ecuación funciona. Y la de acá es para algo, para el ciclo Carnot inverso, el teórico. ¿Ya? O sea, me refiero a que esta ecuación que está aquí es para la diapo anterior, para una condición totalmente ideal, como que se forma el cuadrito perfecto dentro de la campana. Mientras que esto es más genérico. O sea, sirve también para la parte teórica, pero en un refrigerador no considerado como ciclo inverso Carnot, sino que ciclo de refrigeración, ¿ya? Sería como el símil de Rankine, que sería lo real del ciclo Carnot. Acá el ciclo de refrigeración sería lo real del ciclo teórico, del ciclo inverso Carnot. Esto sería lo general. Y la acá con las temperaturas solo aplicado a cuando es ciclo inverso Carnot. ¿Ya? Algo totalmente, pues dice aquí reversible. Un ciclo totalmente reversible. El de acá sería el irreversible. ¿Ya? En condición irreversible, y acá considerando las reversibilidades. ¿Ya? Y para la HP o bomba calor, ¿ya? De heat power, bomba calor, también para la bomba calor teórica, fíjense, hay una diferencia aquí en la expresión de los COP, y también hay una diferencia en la expresión de los COP para el real o el irreversible. ¿Ya? Entonces se da que el COP, espera, voy a mover esto que me tapa acá está. Que el COP de refrigeración es menor que el COP, o sea, el irreversible obviamente va a ser menor que el reversible, porque el reversible es el máximo teórico, ¿no? La mayor eficiencia posible del ciclo. Si es igual, obviamente es el que estamos calculando, el ciclo sería un ciclo reversible. Y si es mayor, eso no es imposible. Imposible que la condición real sea más eficiente que lo teórico, que lo ideal. Eso no se va a dar. Por todas las irreversibilidades que van a existir en un proceso real. ¿Ya? Por ejemplo, hay un inventor que afirma haber fabricado un refrigerador que mantiene el espacio refrigerado a 35 grados Fahrenheit, ¿ya? Mientras opera en un espacio donde la temperatura es de 75 grados Fahrenheit. Además de tener un COP de 13,5. ¿Es razonable esta afirmación? O sea, tiene espacio refrigerado a 35 y opera en un espacio donde la temperatura es 65 grados Fahrenheit. Entonces, el COP, de acuerdo a la ecuación teórica, el COP reversible, sería 1 partido por TH partido por TL menos 1. Y si hacemos ese cálculo, nos da 12,4. Sacar este cuadrito. Nos da 12,4.
y él decía que era 13,5. Entonces no es razonable su afirmación porque eh, según él está ofreciendo un refrigerador que es más eficiente que lo máximo posible. Entonces la afirmación es falsa, porque eh, no es verdadero que su refrigerador tenga un COP de 13,5, ya que el máximo posible sería 12,4, y de ahí para abajo, ¿ya? Considerando todas las irreversibilidades. Entonces, el ciclo de refrigeración que sería llevar a la práctica, el ciclo inverso Carnot, ocupa equipamiento que existe en la realidad. O sea, existe el evaporador, existe el compresor, existe el condensador y existe la válvula de reducción, ¿ya? Entonces, aquí está esquematizado, por ejemplo, lo que ocupan puede ser un ciclo de refrigeración, ¿cómo se llama?, de compresión de vapor, que se refiere al refrigerante que está circulando a través de las cañerías. Y siempre les comento o hago la relación con el refrigerador que está en la casa, ¿ya? La cámara de refrigeración sería cuando usted abre la puerta del refri y colocan el alimento dentro del refrigerador. Por ejemplo, hoy día a la mañana quizás y sacaron la mantequilla y después la pusieron de nuevo la mantequilla dentro del refrigerador. Ya, esa mantequilla está a temperatura ambiente, que muy probablemente es mayor que la temperatura que está dentro del refrigerador. Entonces esa mantequilla tiene una energía térmica asociada. Lo que hace es que alrededor de la cámara de refrigeración está circulando el refrigerante, una especie de serpentín. Entonces captura el calor de ese alimento que está más caliente. Y ese calor que se transmite a ese serpentín que está rodeando la cámara hace que el refrigerante se evapore. Por eso se llama evaporador, que aquí el refrigerante se evapora debido al calor que le entrega el alimento, ¿ya? Ese refrigerante ya se evaporó y pasa al compresor, que sería ese equipamiento o esa cajita negra que está detrás del refrigerador en la parte baja, ¿sí? Ese compresor. Después ahí el refrigerante se comprime y pasa al condensador, que sería el serpentín que se ve detrás del refrigerador. Ese serpentín y que libera el calor hacia la pared que está detrás del refrigerador. Entonces el refrigerante se condensa y le extrae el calor al refrigerante y ese calor se libera hacia el ambiente, ¿ya? Ese refrigerante se condensa y pasa por una válvula de expansión, que en los refrigeradores puede ser una tubería capilar, donde se expande em, y vuelve a la presión a la cual trabaja el evaporador. Y ahí se cumple el ciclo de refrigeración. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno abre la puerta del refrigerador, se activa inmediatamente el compresor y empieza a funcionar, ¿ya? Empieza como a circular el fluido en el ciclo. Entonces, cada vez que usted abre la puerta del refrigerador, cada vez se activa el compresor, que sería el sonido que ustedes escuchan cuando abren la puerta del refrigerador, ¿ya? Y eso esquematizado está acá al medio de la diapo, que sería el evaporador, que sería este rectángulo. En el rectángulo está la absorción de QL. Después el fluido pasa al compresor, que es donde está el trabajo de entrada. El fluido pasa al condensador. El condensador libera el QH, Q sub H. Y
Y de ahí el fluido pasa a la válvula de expansión. Y ahí, ese sería el esquema de lo que está aquí al lado izquierdo. Y en el diagrama temperatura-entropía, temperatura, entropía, sería de 1 a 2. Aquí el compresor aumenta la presión, de la presión baja, la que trajo el evaporador, hasta la presión alta cuando sale del compresor. Del 2 pasa al condensador hasta el líquido saturado. Aquí se expande, ¿ya? Puede ser una diagonal recta o una especie de curva, que es la curva de la isentálpica, entre 3 y 4. Y después de 4 a 1 se evapora hasta vapor saturado. Ahí está esquematizado aquí está el QL aquí abajo, que sería en el evaporador, el QH liberado en el condensador, ¿ya? Y el trabajo de entrada, que sería en el compresor, ¿ya? Actúa de forma inversa que el Carnot y el Rankine. Hay gente esperando acá. Vamos a bajar. Sí. Después, bueno, aquí está lo que les mencionaba recién, ¿ya? La cámara de refrigeración, los serpentines que son el condensador, aquí estos serpentines que serían el evaporador, el tubo capilar que sería la válvula de expansión, bueno, el calor que sale hacia el aire que está a 25 grados Celsius, y la cámara puede estar a 3 grados Celsius o menos 18 que sería donde se congela, el congelado. El diagrama pH, que sería el diagrama de Molière, presión, entalpía, ¿ya? De presión, entalpía. Este se ocupa más que el diagrama de temperatura-entropía en refrigeración. Ya el ingeniero de refrigeración, de clima y refrigeración, ocupa más el diagrama de presión-entalpía que el temperatura-entropía. Bueno, aquí la curva, perdón, la campana está como en diagonal. ¿Ya? De 1 a 2 aquí estaría el compresor, de 2 a 3 sería el condensador, de 3 a 4 la válvula capilar isontálpica, como entalpía, aquí isontálpica, una vertical, y de 4 a 1 una horizontal, que sería el evaporador. ¿Ya? Sí. Acá, diagrama ya más real, mucho más cercano a lo real, de un sistema de refrigeración por evaporación. ¿Ya? Está, ¿de dónde partimos? Ya, lo que está circulando por la cañería obviamente va a ser el refrigerante. Y aquí está el compresor. Ya recuerden que desde el compresor, ¿qué venía? ¿Qué venía desde el compresor? Venía, se fijan acá, aquí, viene el fluido que proviene del evaporador. ¿Ya? Lo que nosotros esquematizamos como una simple flecha. Acá es todo esto. Aquí está el evaporador, que es donde captura el calor de la cámara de refrigeración. Entonces ese refrigerante va aumentando su temperatura. Aquí está el intercambiador de calor, que sería el evaporador, y de ahí circula hacia el compresor. Antes que entre al compresor pasa por un filtro, ¿ya? Para evitar que dañe el compresor, que puede tener alguna suciedad acumulada por cualquier impureza que pueda estar
que pueda estar circulando. Y el compresor después pasa a un condensador, donde también pues, pasa primero por un separador de aceite, que puede darse que el compresor le entregue algunas gotitas de aceite por el mismo funcionamiento del compresor. Entonces pasa antes por un separador de aceite. De ahí pasa al condensador, que sería donde se enfría el refrigerante. ¿Ya? Después, bueno, pasa después por la válvula maestra, y de ahí se tiene que expandir. El condensador se expande, ya que sería la, la circulación de todo el azul, del condensador hacia de nuevamente el evaporador. ¿Ya? Aquí se intercambia el nuevo calor, aquí se empieza a calentar y vuelve aquí a circular en el evaporador y capturar el calor del, del fluido, perdón, del alimento que está en la cámara de refrigeración. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo amarillo es que está a baja presión. Eso sería la presión baja, sería esta parte. Esta es la presión baja, que sería en el evaporador. Y la presión alta sería en el condensador. Entonces, la presión baja acá en el evaporador. La presión baja sigue en el evaporador. La presión alta en el condensador. ¿Ya? Unidad de medida que se ocupa solo en refrigeración son las toneladas de refrigeración. ¿Ya? Y que es un lenguaje bastante común sobre todo en aire acondicionado, por refrigeración también. Existen las toneladas de refrigeración, ¿ya? Que es para indicar la potencia o la capacidad que tiene un refrigerador, o la capacidad de extracción térmica de los refrigeradores y aire acondicionado. Entonces, ¿cuál es la definición de esta tonelada de refrigeración? Es la cantidad de calor latente. Acuérdense, el calor latente se refiere al calor para el cambio de fase. Cantidad de calor latente absorbida por la fusión de una tonelada de hielo sólido, puro en 24 horas. ¿Ya? Entonces, esto equivaldría a una potencia capaz de extraer 12.000 BTU por hora, lo que el Sistema Internacional de Unidad equivale a 3.517 watts. Entonces, una tonelada de refrigeración son 12.000 BTU por hora o 3.517 watts. Entonces, usted de repente se puede encontrar que un aire acondicionado es de una tonelada. ¿Ya? O sea, se dice una tonelada, pero se entiende que es una tonelada de refrigeración. Una tonelada, 2 toneladas, 1,5 toneladas, 0,75 toneladas, ¿ya? Y hay un criterio que, por ejemplo, en el caso del aire acondicionado, no sé, para habitaciones de 4x4, se ocupan de una tonelada de refrigeración, ¿ya? Aprox, ¿ya? Y hay criterios de ese tipo. No sé, para tantos metros cuadrados son tantas toneladas de refrigeración. 1,5. Entonces, si se fijan en los refrigeradores, en los aire acondicionados, cuando coticen o busquen, van a aparecer con esa notación de 0,75 de capacidad de refrigeración, o eso se refiere a 0,75 toneladas de refrigeración, o una tonelada de refrigeración, ya. Por ejemplo, con una casa promedio, para el comedor, el living, bastaría con una tonelada de refrigeración. Pero si ustedes quieren calefaccionar toda la casa,
em, dormitorios, cocina, y además de una tonelada. Y también influye cómo se distribuye ese fluido, que es algo que tampoco, tampoco detallado o no se incluye con el detalle que debería ser cuando se proyecta un aire acondicionado en una casa. O sea, lo ideal, si uno se pone así bien minucioso, lo ideal sería que hubiera un estudio fluidinámico del aire dentro de la casa. O sea, saber hacia dónde se mueven lo- los, el aire, ¿no? Cómo se circula el aire dentro de una vivienda. Y de acuerdo a eso, se, se decide dónde se coloca el aire acondicionado. ¿Ya? Eh, Porque actualmente es como por la experiencia. No sé, el instalador dice, no, sí, yo ya he instalado en este tipo de casa y resulta bien aquí. Pero no hay un respaldo así más técnico, es como la experiencia, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa si una casa que, un diseño que él no ha instalado un aire acondicionado? ¿Ya? Entonces eso falta como más ese detalle. ¿Ya? Ya después, ¿cómo seleccionar un refrigerante? Que es lo que le mencionaba al principio de la clase. Es una sustancia que tiene la capacidad de transportar e intercambiar calor con el medio ambiente. Entonces aquí se cede calor a alta temperatura, absorbiendo a baja temperatura. Ya entonces la idea es que este refrigerante pueda hacer esas cosas y pueda lograr eh, circular pese a que esté, por ejemplo, a -18. ¿Ya? Por ejemplo, si el gente está a -18 °C, que la temperatura que deseamos en la cámara de, de congelación del refrigerador, y es sólido, no me sirve. O sea, tiene que ser un fluido que a -18 esté como líquido, no se solidifique, ¿ya? Que su temperatura de congelación sea muy por debajo de la temperatura que yo quiero congelar. Entonces, hay que buscar qué tipo de fluido cumple con eso. Ya he descartado al tiro agua, porque el agua se va a congelar a cero. Y si yo quiero que la cámara esté a -5, -10, no me sirve. Eh, entonces, es evidente que en la medida que la naturaleza del refrigerante sea tal que la presión, temperatura de la condensación se aproximen a las del ambiente, necesitamos menos energía para comprimirlo y para enfriarlo. ¿Ya? Entonces, el indicador de consumo por unidad frigorífica también será menor. Entonces, si considera que su diferencia en calor latente respecto al ambiente fuese lo suficientemente alto para realizar transferencia de calor, requeriría menor cantidad de refrigerante. Entonces, tiene que cumplir con eso, ya de que la diferencia de calor latente de ese fluido refrigerante con respecto a la del ambiente, a la del aire, tiene que ser alta, ¿ya? ¿Para qué? Para que se ocupe menor cantidad de refrigerante. ¿Ya? Y mientras más diferencia de energía térmica o de temperatura entre un punto y otro, mayor va a ser la transferencia de calor. Entonces favorece. Entonces, ¿cuáles son las cualidades? Primero, no debe degradar la atmósfera al escaparse. Debe ser inerte sobre la reducción de la capa de ozono y no incrementar el potencial efecto invernadero. Entonces, ¿qué pasó? Que en los años 50, 70 fue el boom de los refrigerantes, fue como 50, 60 de los fluorocarbonados. Ahí surgieron, como que empezaron a surgir los fluorocarbonados. Eh, y estos se masificaron, po, hasta que se dieron cuenta en los 90 que se estaba rompiendo la capa de ozono. Bueno, en los 85, 90. Empezaron a investigar y se dieron cuenta que era por culpa de los refrigerantes. Eh, entonces ya ahora están prohibidos los ciertos tipos de refrigerantes
que se detectó que eran los causantes del rompimiento de la capa de ozono. Entonces ahora existen alternativas y mejor refrigerante. El amoníaco se ocupa mucho en la industria, sobre todo aquí en la región del Maule hay muchas industrias congeladoras de alimentos que ocupan básicamente amoníaco. Pero para los refrigeradores de la casa son otro tipo de refrigerante. ¿Ya? Eh, entonces se dejó de usar. ¿Y qué pasó? Se empezó a recuperar la capa de ozono. Y hace, no sé, 2 años atrás, no, 3 años atrás, detectaron que se había producido un pequeño agujerito en la capa. Hicieron el seguimiento y fue que China está de nuevo emitiendo gases refrigerantes de lo antiguo. Y lo detectaron a tiempo y de nuevo, ya hicieron que China detuviera la emisión de este tipo de refrigerantes. ¿Ya? Pero gracias a que se prohibió el uso de este tipo de refrigerante, es que se recuperó la capa de ozono. ¿Ya? Ser químicamente inerte. Porque ¿qué pasa a la capa de ozono? El ozono es O3. Entonces, ¿qué pasó con estos fluorocarbonados? Llegaban al ozono, se subían, como son tan livianos, llegaban al ozono y con la radiación UV eh, hacían que la energía, los rayos UV, hacían que reaccionaran los fluorocarbonados con el ozono. Entonces el ozono se rompía, se separaba en oxígenos, y esos oxígenos reaccionaban con los fluorocarbonados y se formaban óxidos de cloro. Entonces, como se rompía la molécula de ozono, eh, empezó a destruir la capa de ozono. Ya, después, ¿qué más? Ser químicamente inerte, no inflamable, no explosivo, tanto en su estado puro como en las mezclas. Puede tener en cuenta que esto se ocupa en las casas. Entonces tiene que ser muy bien sellado el refrigerador y aparte que el refrigerante no cumpla con esto porque si pequeñas fugas, de acuerdo, el refrigerador se golpea, se mueve bruscamente y se pasa a llevar, no sé, pues una válvula, una cañería del refri, sería peligroso. Entonces tiene que ser no explosivo, no inflamable, ya. Aquí. Inerte a los materiales con que se pone en contacto, tuberías, sellos juntas, y bueno, tendría sentido que reaccionara, por ejemplo, con los polímeros, con los sellos, lo degradara y después se puso en filtraciones. No reacciona desfavorablemente con los aceites lubricantes, los del compresor, ¿ya? Porque podría solubilizarlo y al final deja el compresor sin aceite. No intoxicar el ambiente por escapes y ser nocivo para las otras personas. Y la relación de las presiones debe cumplir con la eficiencia del consumo energético. O sea, esa relación de presión alta, presión baja, y que está de acuerdo a que no sea muy alto. Y está lo que he mencionado, pues, están los fluorocarbonados con la radiación UV, hace que estos se rompan. Este radical cloro reacciona con el ozono y se forman óxidos de cloro. ¿Ya? Entonces se rompe el ozono, se rompe la capa y forma al final, no había ozono, sino que había solo oxígeno. Y esto es clave, pues, o sea, la capa de ozono es necesaria porque filtra de cierta forma los rayos UV, pues, que no lleguen tan directamente a la Tierra. ¿Qué más? Posee un elevado coeficiente de transferencia de calor por conducción, ¿sí? Buena transmisión de calor. Cumplir que la relación presión-temperatura en el evaporador sea superior a la atmosférica para evitar la entrada de humedad al aire o al sistema. Que su punto de congelación sea menor que la temperatura de trabajo, obviamente. ¿Ya? Fácil detección de fugas y bajo precio y fácil disponibilidad. ¿Ya? Dentro de esto están una lista, de acuerdo a la clasificación de ANSI y las RAE, están los tipos, los que están dentro de familias: metanos, cetanos, propanos, ceótropos, azeótropos, orgánicos, inorgánicos. Y esta es la nomenclatura que ustedes ven típicamente, cuando
no sé si son busquillas, pero si ven en los aire acondicionados, aparece R tanto, también el refrigerador de su casa también aparece, R410, R507, de repente aparece, los refrigeradores en los negocios donde venden bebidas también aparecen estos códigos, R12, ¿ya? Eh, entonces la letra minúscula denota un gas isómero, perdón, que sería AB, que indica simetría en pesos atómicos. Acuérdense eso de química, cuando los isómeros, que puede ser la misma molécula, pero distribuida de distintas formas en el espacio. Son isómeros. El más simétrico no tiene letra, y al aumentar la asimetría se colocan letras A, B, C. Por ejemplo, R134A. Sería un isómero del 124, de un etano. La letra mayúscula denota una mezcla zeotrópica, sería esa, C, U, A. Zeotrópica se refiere a que en el equilibrio fase la concentración del líquido y del gas es la misma, a una cierta condición de presión y temperatura. Tienen la misma concentración, la misma composición química, en la parte líquida y la parte gas. Es perdón, un azeótropo, me confundí, azeótropo. El azeótropo, ¿por qué les digo? El azeótropo que no cumple con eso. Y queda dentro de la serie 400. Bueno, A, B y C aquí indican distintas proporciones. Y las otras, por lo que yo lo mencionaba, perdón, ya que tienen igualdad de concentraciones en equilibrio fase. Aquí el número es del 500 y el número arbitrario. Porque hay que fijarse en la letrita que tiene. Y el primer número que indica la familia. ¿Ya? Los compuestos orgánicos misceláneos tienen asignada la serie 600, por ejemplo, R600A para el isobutano. Los inorgánicos son los 700, por ejemplo, el amoníaco. Ese sería el más típico aquí en la región del Maule, en la empresa de refrigeración, el R717. Bueno, ahí está de nuevo el esquema, el evaporador, pasa al compresor, se comprime, se condensa, ahí está la válvula de expansión, y ahí se cumple el ciclo. Ya. La codificación del refrigerante se apoya sobre la norma ISO 817. Bueno, R obviamente se refiere al refrigerante. El primer dígito representa el número de átomos de carbono menos 1. ¿Ya? Por ejemplo, acá, aquí, metano. Metano son de este tipo, un carbono, H4. Aquí sería un 0, porque son carbono menos 1. O sea, aquí 0, 12. Etano son dos carbonos. Entonces son dos carbonos menos 1, 1. ¿Ya? Después, el segundo dígito indica el número de átomos de hidrógeno más 1. Es decir, etano. Etano, ahí, etano, un etano. Ahí está el etano. Ahí tiene 6 hidrógenos. 6 hidrógenos. ¿Y qué dice acá? Dice, indica el número de hidrógeno más 1. ¿Ya? Que debería ser, si son 6, debería ser 7 aquí. Son los lineales. Esto es etano. Que es el isómero. El propano son 3. Son 3. Bueno, ¿y cuál es el otro? El 600 son isobutano. Y son 4. ¿Ya? Después el tercer dígito, izquierda derecha, designa el número de átomos de flúor del compuesto. Sería el último, el tercero, número de átomos de flúor del compuesto. ¿Ya?
Entonces, acá si dice 3, quiere decir que tiene 2 hidrógenos. Y el resto, ¿con qué se completa? Se va a completar con flúor. ¿Ya? Completa con flúor o con cloros. ¿Ya? Entonces dijiste que a la derecha es decir el número de átomos de flúor del compuesto. O sea, son 2. Aquí entonces, por ejemplo, son 4, habrían 4 flúor. Una cosa así. Sería 1 porque los carbonos menos 1 son 2 menos 1, 1. El 3 son 2 hidrógenos más 1. Y el 4 porque son 4 flúor. ¿Ya? Después, en el caso de que esté presente doble enlace de carbono, un cuarto dígito que indica el número de tales enlaces precederá a los demás. Aquí. Después, que no está acá el caso, claro, no hay ninguno con 4 dígitos. Después, cuando hay bromo, se dice una B larga, posterior a los números y el número de átomos de bromo. O sea, tampoco está acá, que sería, no sé, B2. No sé. Por ejemplo, aquí R22. Este sería el carbono. El carbono, 4 enlaces de carbono. Hay un hidrógeno, un cloro y 2 flúor. Aquí la embarré. Y debería ir aquí. Aquí los flúor, ya. Pero es para el esquema. Debería aquí flúor, flúor y acá cloro. Ahí estaría equilibrado. Ya, pero es un carbono y como 1 menos 1, 0. Después, hidrógeno más 1, 1 más 2, 2. O sea, 1 más 1, 2. Y después son 2 flúor, 2. Y lo que queda va a ser cloro. O sea, si falta un enlace, va a ser cloro. Y ahí está el dibujito del R22. El carbono, los flúor, el cloro y el hidrógeno. Y el R134A sería el, a ver, los 2 carbonos, 4 flúor y 2 hidrógenos. ¿Ya? Entonces, para reacción doméstica, el R134A, cámara frigorífico, también 64A, ahí está el amoníaco, 17. Refrigeración de medicina, ahora para transportar las vacunas, 74A, 74A se fija, 74A, bastante 74A. 134A, ¿a qué familia pertenece? A los etanos. Sería como esta forma, el C34A, ¿ya? ¿Qué sería este? 2 carbono, 4 flúor y 2 hidrógeno, ¿ya? Sin cloro, para evitar que no se estuviera el caposo, ¿ya? Ejemplo, entonces, al compresor un refrigerador, puedo usar refrigerante 12 como vapor sobrecalentado a 114 megapascal y menos 10 grados Celsius, a una tasa de 0,05 kilogramos por segundo. Y sale a 0,8 megapascal y 60 grados Celsius. El refrigerante se enfría en el condensador hasta el líquido saturado y se estrangula hasta la presión del evaporador. ¿Ya? Entonces, hasta aquí tenemos el tipo de refrigerante. ¿Ya? Tenemos la presión baja y temperatura baja. Y el flujo refrigerante y la presión alta y temperatura alta. ¿Ya?
Entonces aquí entra como vapor sobrecalentado a 0,14 megapascal. Aquí está el compresor. Entonces aquí estaría la condición de 0,14, aquí 0,14 megapascal, ahí 0,14 megapascal, menos 10 grados Celsius, ahí está entrando al evaporado, perdón, al compresor. Tenemos el flujo y sale aquí a 0,8 megapascal, aumenta la presión hasta 0,8 y 60 grados Celsius. Ya, entonces aquí esto trabaja a presión constante, entonces estaría también a 0,8 megapascal. Lo que sale del condensador. Y de aquí baja la presión hasta 0,14. Ya. Se condensa, esto sería 0,8 megapascal a líquido saturado. Como líquido saturado. Aquí unita la flecha. Ahí, ahí, y acá. Ahí. Está el evaporador, compresor, condensor y la válvula de expansión. ¿Ya? Ya después dice, se enfría este líquido saturado y se estrangula hasta la presión del evaporador. Descarte toda posibilidad de transferencia de calor y caída de presión en las líneas de conexión entre los componentes. O sea, hay dos presiones nomás, alta y baja. No hay pérdida de no hay pérdida de carga en los equipos, en el equipo de condensador y evaporador. Se asume presión constante. Determine la tasa de remoción de calor del espacio refrigerado, o sea, aquí el QL, y la entrada de potencia al compresor. Aquí el trabajo. Después la eficiencia del compresor y el coeficiente de desempeño del refrigerador, o sea, el COP. Viene ahí el COP. Ya entonces, como el refrigerante 12, aquí vamos a usar esta tabla. Me voy a escapar aquí para mostrarles la tabla. Acá, la del refrigerante 12, esta, que es la página del archivo de las propiedades termodinámicas de Reynolds, ya la página 72, 72, 73, 4, 64, 65, 76. Unirse el esquema. Eso. Con estas tablas sacamos las propiedades del refrigerante. En este caso, refrigerante 12. ¿Ya? Refrigerante 12. Y entonces, usando esa tabla, vamos a tener esto. Vamos a tener, a partir de la tabla de refrigerante 12, te voy a completar esta tablita. Están los flujos, este va a ser el flujo 1, el que sale del condensador, flujo 2 que sale de la válvula y entra al evaporador, flujo 3 sale del evaporador y entra al compresor, el flujo 4 sale del compresor y entra al condensador. ¿Ya? Temperatura, presión, entalpía y entropía. Ya, a ver, quiere entrar acá. Ahí está. Se quedó pegado ahora. Se salió. Ya. Y a ver, tenemos. Bueno, transformé la temperatura. Nos daban, a ver. Aquí está, 0,8 megapascal. Tengo que usar la pluma.
está. 0,8 megapascal y 0,14 megapascal. El flujo 2 y 3 están a 0,14. El flujo 1 y 4 están a 0,8. Y el flujo 4, según acá, se borró lo que rayé ahí. Ya estaba a menos 10, es el que, ya, en que entraba el compresor. Aquí. El flujo 3, el que estaba a menos 10 grados Celsius. Y el de acá, el que estaba a 60 grados Celsius. Ahí. Entonces aquí está el de menos 10, el flujo 3, y el flujo 4, el que está a 60 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, de partida tenemos estos datos. La presión, tenemos eso y eso, por dato del enunciado. Eso. Otro dato que se podría considerar del enunciado es el 1, porque como sabemos que es líquido saturado, entonces esa condición está dada en el enunciado. Como líquido saturado, buscamos directamente en la tabla a esta presión, 0,8 megapascal, la temperatura del líquido saturado. Hagamos esa búsqueda. Vamos a salir de nuevo. Vamos a tener. Era para 0,8 megapascal. 0,8 megapascal. Aquí. Pero abajo está directo. Bueno, buscarlo aquí. 0,8 megapascal. 0,20. Hay que interpolar. Bien, interpolando acá. Sería entre aquí. Entre estas dos temperaturas hay que interpolar. 0,71, aquí entre está el 0,8. Hay que interpolar entre 300 Kelvin y 314,8 Kelvin. Entonces, interpolando ahí, obtenemos, vamos a checar esto para no estar ahí, obtenemos 305,91. ¿Ya? Después, para la entalpía lo mismo, entalpía y entropía. Acá también, pues la entalpía está aquí. Aquí. Después, la condición de saturado. Aquí, líquido saturado. Acá vamos a tener, a ver, esto es vapor saturado. Necesitamos la de líquido saturado. Está la de líquido saturado. Quería estar aquí, acá. Ahora tengo que buscar acá. Acá está la de líquido saturado 0,8. Aquí está. Pero aquí está 0,8 directo. Aquí está el 305,91. Ahí. La anterior está con temperatura. Aquí está con presión. Aquí. Y la entalpía sería la líquido saturado, la primera y la primera acá. Sería 96,15 y 0,36. Ya. Y esos datos van acá. Ahí. 96,15 y 0,36. Después, como de 1 a 2 es isontálpico, entonces la entalpía en 2 es igual a entalpía en 1. ¿Ya? Hasta ahí tenemos esa parte de la tabla. Nos faltaría aquí abajo. ¿Cómo sacamos la entalpía 3 y 4? Entonces, tenemos que, a ver, con la entalpía, tenemos la entalpía en 2. ¿Ya? Tenemos también el flujo, nos dan que el flujo másico.
Entonces, por ejemplo, QH va a ser el flujo por H4 menos H1. Ya, pero ese H4, ¿cómo sacamos el 249,5? ¿Cómo sacamos el H4? Buscando la tabla, porque conocemos presión y temperatura. Entonces, para 0,8 y 333,15 grados Celsius. Entonces, vamos a la tabla, 0,8 y 333. Para 0,8, 0,8 y 333. Aquí sí que habría que interpolar. Acá. 0,8 y 333. Habría que interpolar aquí. Ah, aquí, acá. 333 aquí. Interpolar aquí las entalpías. Estaría el valor entre 248, 255, 244 y 251. Entre esos cuatro valores estaría el valor de la entalpía, que da 249,5. Lo mismo para el flujo 3. Tenemos la presión y la temperatura. 0,14 y 263. Para 0,14 y 263. Esto parte 420. 0,14. Un poco más acá. Ahí está. 263 aquí. 260 aquí. Aquí. Aquí habría que hacer una interpolación simple. Entre 211 y 217. Entonces ahí da 213,82. Entonces ahí ya tenemos todas las entalpías. Y ya con las entalpías podemos hacer los balances de energía. QH va a ser... Bueno, ahora ya puedo agrandar esto. QH va a ser M punto, sería el flujo máximo que da en el enunciado, por H4 menos H1, aquí. Que QH es el del condensador en este caso. Entonces la entalpía de entrada menos la entalpía de salida, por el flujo. Ya 7,78 kJ/s. Pues QL va a ser la entalpía 3 menos la entalpía 2. Bueno, haciendo el balance de energía, al final despejando, se llega que QL es igual a M punto por H3 más H. ¿Bien? Da 5,88. Y el trabajo del compresor sería M punto por H4 menos H3. Da 1,78 kilowatts. Entonces el COP sería QH partido por el trabajo neto. ¿Ya? Que si recuerdan las ecuaciones de las clases anteriores, trabajo neto, acuérdense que al revés del ciclo Rankine. Trabajo neto partido por QH. QH, ah, perdón. Lo escribí al revés. Borrar aquí. Está borrado. Al revés. Sería QH. El COP sería QH partido por trabajo neto. Dentro de la duda. ¿Está bien esa expresión? ¿Está bien ese cálculo? La pluma. El cálculo está, no el valor numérico, sino que está bien que consideremos QH partido por trabajo neto, de acuerdo a lo que vimos en clases anteriores. No es lo numérico el problema. ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir la pregunta? Sí, está bien que sea Q sub H partido por trabajo neto.
en el caso del COP para refrigerador. Porque nosotros lo que vimos hoy día es... Es al revés, profe, el trabajo partido en el CUSUBACH. No. Sí, el trabajo neto va abajo. Pero mi pregunta es si va QH o QL. Porque según esta ecuación, aquí tenemos 1 partido por QH, esta voy a usar. 1 partido por QH partido por QL menos 1. Ya usemos acá. Aquí. 1 partido por QH partido por QL menos 1. QL, eso. Sería el COP, según lo que tengo. Entonces está bien que sea QH partido por trabajo neto. Esa es mi pregunta. Porque si esto lo desarrollo, sería 1 partido por QH, sin buscar lo que vimos antes. Podemos deducirlo acá. QL menos QL partido por QL. El 1 se puede reemplazar QL partido por QL. Y esto, factor común, queda partido por QL y el QL queda arriba. Queda QH menos QL. Sí, eso me pareció que me equivoqué. Aquí está al revés. Vamos a corregir el tiro. Es QL partido por trabajo neto, porque el objetivo del refrigerador es este. El concepto es ese. De que el objetivo es extraer calor del alimento. Entonces acá en realidad es una 7,68, sino que es 5,88. Es el QL partido del trabajo neto. Entonces eso daría 5,88 y me pareció raro. Dividido en 1,68. 3,3. 3,3. Porque es QL partido por el trabajo neto. Para el caso refrigerador. Es bomba de calor al revés. Es QH partido por trabajo neto. Puesto con refrigerador es QL partido por trabajo neto. Entonces el COP es 3,3. ¿Ya? Después, bueno, ahí está. Para obtener la entalpía 4 isentrópica se asume que la entropía 3 igual a entropía 4. Eso para sacar ahora la eficiencia del compresor. Entonces, tenemos la entropía 1, bueno, porque sabemos que aquí es, cuando tenemos todas las condiciones, vamos a sacar toda la entropía. Necesitamos que la entropía 4 sea igual a la 3. ¿Ya? O sea, la entropía real es la que nosotros sacamos directo de la tabla. Pero para sacar la eficiencia, asumimos que la entropía 4 va a ser 0,8709. ¿Ya? Entonces, para esa entropía 4, que va a ser 0,8709, con la presión del flujo, sacamos una nueva entalpía. ¿Ya? Entonces se interpola entre 0,7 y 1 megapascal. Y sacamos una entalpía ideal, una entalpía isentrópica.
Y esa entalpía isentrópica va a ser 246,06. ¿Ya? Haciendo lo mismo que hicimos para ranking, mismo procedimiento. Hacemos que la entropía 4 igual a entropía 3, o sea, 0,8709. Entonces con entropía de 0,8709 y presión 0,8. Y ahí sacamos una entalpía isentrópica. Después la eficiencia va a ser el delta H isentrópico dividido por el delta H real. Entonces ahí la eficiencia del compresor nos va a dar 90,36%. ¿Ya? Sí, el mismo procedimiento que para ranking. Ya se interpola, asumiendo que la entropía 4 es la misma que la entropía de la entrada. Entonces, teniendo la entropía y la presión, sacamos una entalpía isentrópica. Y después aplicamos la ecuación de eficiencia para el compresor, que sería delta H ideal dividido por delta H real. ¿Ya? Si eso tiene que dar 0 menor que 100. ¿Ya? Si les da mayores, porque probablemente lo están considerando al revés, de eficiencia. Y los refrigeradores son valores mayores que 1. Esto está bien que sea así, porque el COP sea 3,3. Son valores sobre 1, los COP de eficacia. ¿Ya? Lista de eficiencia del compresor. Y ahí está, QL partido por trabajo neto. ¿Ya? Para corregir eso. Y la bomba calor. Bueno, la misma idea del refrigerador, pero aquí el objetivo es el QH. ¿Ya? El objetivo no es el QL, sino que el objetivo es el QH. Entonces, aquí, por ejemplo, se utiliza una bomba calor para calentar una casa durante el invierno. La idea es que la casa se mantenga a 21 grados Celsius. Entonces, estima que pierde calor a una tasa de 135.000 kJ por hora. Es decir, el calor que tengo que entregar a la casa tiene que ser igual o superior a ese. Porque si es menor, el aire de la casa no se va a calentar nunca. Entonces, cuando la temperatura exterior desciende a menos 5, aquí falta el signo menos, a menos 5 grados Celsius, se determina la potencia mínima requerida para impulsar esta bomba. Entonces, la ecuación de esta bomba calor reversible, que sería lo máximo posible, sería esta condición. 1 partido 1 menos TL partido por TH. ¿Ya? Y TL sería temperatura externa, aire frío, y TH sería temperatura del aire ya dentro de la casa. Entonces nos da 11,3. Ya con el COP y sabiendo el QH, podemos saber el trabajo. Pues en el caso de la bomba calor va a ser QH partido por trabajo neto igual al COP. Entonces, como nos piden determina la potencia mínima requerida para impulsar esta bomba calor, entonces, y como es la condición ideal, el trabajo neto mínimo, o sea, de ahí para arriba. ¿Ya? De ahí hay que considerar la eficiencia del mismo compresor, la eficiencia del ciclo, ¿ya? Entonces, como lo mínimo. O sea, un valor menor que no va a funcionar el ciclo. Entonces, es 37,5 kilowatts. Ya, este valor de kilojoule por hora pasado a kilowatt. O sea, lo único que se hizo aquí es transformar horas a segundos. Transformando la hora a segundo, queda kilowatt. Y eso nos da 3,32 kilowatts. O sea, la potencia mínima necesaria para que este aire acondicionado funcione tiene que ser 3,32 kilowatts. Y de ahí para arriba. ¿Ya? Bueno, ya ejercicio que vamos a ver el lunes. Y consulta sobre refrigeración.
Aquí hay algo escrito acá. Ahí está, Bastián, QL partido trabajo en esto. Sí. ¿Alguna consulta sobre el esquema de refrigeración del tipo refrigerante? De los ciclos de refrigeración. Ya se fijan aquí, hay bastante escrito materia. Entonces la prueba sería con una parte teórica y una parte de ejercicio. ¿Ya? El lunes, ojalá lleguen con una lista de dudas sobre refrigeración. Y en el Sengel, a ver, espérame. En el Sengel, esto es capítulo, déjame ver qué capítulo es exactamente del Sengel, de esto, en refrigeración. En el Sengel que tengo, que subí a la plataforma a principio de semestre. A ver, el Sengel sería termodinámica, Sengel. Refrigeración, está abriendo ahí está. Refrigeración sería grande el índice. Capítulo 11. Ciclos de refrigeración. ¿Ya? Lo que sí se entra es en ciclo de refrigeración de compresión, como el que le mostré ahora en la clase. Ya no se confundan con los ciclos de absorción, que son ciclos más complejos y no, se alejan de su especialidad y lo que se ocupa aquí en Chile. Ya los ciclos de absorción. Esos son más a escala industrial, los ciclos de absorción. Ya, de ciclo de absorción de sales, ciclo de fundición de sales. Entonces, solo ciclos de potencia. O sea, ciclo de compresión, ¿no? Esa es la palabra. Ciclo de compresión. Ciclo de refrigeración por compresión. Entonces, capítulo 11, dice página 607, el Sengel de la quinta edición. ¿Ya? Entonces, voy a dejar de grabar y estaríamos ya conversando el lunes.